El tema que hoy vamos a abordar es La pedagogía de la esperanza, una obra de Paulo Freire que se publicó en 1992 y que se plantea como un reencuentro con su ya conocida pedagogía del oprimido. Ahora bien, ¿por qué es importante hablar de esta obra? Porque nos invita a reflexionar sobre la educación no solo como un proceso de transmisión de conocimientos, sino como una praxis profundamente transformadora. Freire nos recuerda que la esperanza es el motor que sostiene los procesos educativos cuando buscan justicia, dignidad y convivencia pacífica. Así que, a lo largo de esta presentación, vamos a recorrer la vida de Freire, el contexto en el que escribe y, sobre todo, los aportes que siguen vigentes hoy en un mundo que aún enfrenta desigualdades y exclusiones. Introducción. Para iniciar, conviene recordar que la pedagogía de la esperanza surge en un momento de madurez de Freire, después de haber vivido el exilio y haber reflexionado sobre la experiencia de la opresión. En este libro, Freire nos dice que la esperanza no es ingenuidad ni una actitud pasiva de esperar que las cosas cambien por sí solas. Al contrario, es una disposición activa, una fuerza que impulsa al ser humano a comprometerse con la transformación de su realidad. Entonces, si lo pensamos en términos educativos, la esperanza se convierte en un principio pedagógico. Es decir, sin esperanza no hay motivación para aprender ni para enseñar. Y sin esperanza tampoco hay posibilidad de transformar las estructuras injustas que generan opresión. En pocas palabras, esta introducción nos abre el camino a concebir la educación como praxis de libertad, siempre acompañada de un horizonte esperanzador. Paulo Freire. Vida y contexto. Sigamos ahora con la vida de Paulo Freire, porque comprender su historia nos ayuda a entender mejor su pensamiento. Freire nació en Recife, Brasil, en 1921, en un contexto de pobreza que lo marcó profundamente. Desde pequeño conoció lo que significa el hambre, la carencia y la desigualdad. Más adelante estudió Derecho, pero pronto descubrió que su verdadera vocación no estaba en los tribunales, sino en la educación. Inició su labor en el CESI, una institución que lo puso en contacto directo con las familias trabajadoras. Allí comenzó a pensar en la educación como práctica de la libertad. Un detalle interesante es que, desde esos primeros años, ya buscaba vincular escuela, familia y comunidad. Veía que la educación no podía quedarse encerrada en las aulas, sino que debía dialogar con las realidades de la gente. Así pues, el contexto biográfico nos muestra que su pedagogía no fue un ejercicio teórico aislado, sino una respuesta vital a las injusticias que él mismo experimentó y observó en su país. Educación y cambio social. Pasemos ahora a un aspecto central, el papel de la educación como motor de cambio. Freire criticó duramente lo que llamó la educación bancaria, esa forma de enseñanza en la que el maestro deposita información en los alumnos como si fueran recipientes vacíos. ¿Qué sucede con ese modelo? Que los estudiantes repiten, memorizan, pero no piensan, no cuestionan, no transforman. Frente a esto, Freire propone una educación dialógica y crítica, en la que tanto educadores como estudiantes construyen juntos el conocimiento. Y aquí viene lo más importante. Esa educación crítica no solo busca transmitir saberes, sino liberar. Liberar a los oprimidos, sí, pero también al opresor, porque ambos están atrapados en una relación injusta. Si lo llevamos a la convivencia escolar, significa que no basta con disciplinar o transmitir contenidos. Necesitamos una educación que enseñe a pensar, a dialogar, a convivir de manera democrática. En otras palabras, la escuela debe ser un espacio de justicia, participación y esperanza. El exilio y la pedagogía del oprimido. Ahora bien, para entender mejor el pensamiento de Freire, es fundamental recordar su experiencia de exilio. Tras el golpe militar de 1964 en Brasil,
Freire fue perseguido y obligado a dejar su país. Pasó por Bolivia, Chile, Estados Unidos y Suiza, entre otros lugares. Durante ese tiempo tuvo contacto directo con campesinos y comunidades populares que luchaban por tierra, dignidad y derechos. Esa experiencia fue decisiva para dar forma a su obra más influyente, Pedagogía del Oprimido, publicada en 1970 en Nueva York. Lo interesante es que, en medio del dolor del exilio, Freire nunca perdió la esperanza. Al contrario, su pedagogía se fue nutriendo de nuevas realidades y de la resistencia de los pueblos. Así entendemos que la educación, en su mirada, no es solo una práctica académica, sino una herramienta de lucha y liberación. En pocas palabras, el exilio fue doloroso, pero también fecundo. Le permitió ver que la pedagogía del oprimido podía convertirse en una pedagogía de la esperanza, hacia una educación progresista. Pasemos ahora a los aportes de la pedagogía de la esperanza en la búsqueda de una educación progresista. Freire insiste en que la enseñanza debe partir de los saberes previos de los estudiantes, y esto, aunque parezca obvio, no siempre sucede. Muchas veces los sistemas educativos ignoran lo que los alumnos ya saben y solo imponen contenidos. Para Freire, educar es invitar al estudiante a reflexionar críticamente sobre su realidad, a vincular la teoría con la práctica, a aprender a resolver problemas, a hacer, a pensar. Por eso podemos ver que muchas metodologías actuales, como el aprendizaje basado en proyectos, en problemas o el aprendizaje colaborativo, tienen raíces en esta visión progresista de Freire. Él nos enseñó que la educación debe ser activa, participativa y transformadora, no mecánica ni repetitiva. En conclusión, hablar de una educación progresista es hablar de una educación que prepara para la vida, para la convivencia y para la transformación social. Aportes a la enseñanza y el aprendizaje. En este punto, hablemos de los aportes concretos a la enseñanza y el aprendizaje. Freire nos recuerda que enseñar no es solo una tarea técnica, sino profundamente ética. El buen docente no se limita a transmitir información, sino que combina saberes académicos con saberes populares, reconociendo y respetando la voz de los estudiantes. Aquí, el diálogo ocupa un lugar central. Sin diálogo, la educación se convierte en imposición. Con diálogo, en cambio, se abre la posibilidad de construir juntos, de aprender mutuamente, de reconocerse como sujetos. Otro aporte muy interesante es su postura frente a la tecnología. Freire fue muy prudente. Advirtió contra los extremos de la tecnofilia, idolatrar la tecnología, y de la tecnofobia, rechazarla por completo. Para él, la clave estaba en poner la tecnología al servicio de las personas, del aprendizaje crítico y del bienestar humano. Esto nos enseña que la pedagogía de la esperanza no es un pensamiento cerrado en el pasado, sino una guía muy actual para afrontar los desafíos de la educación en el siglo XXI. Finalmente, llegamos a las conclusiones. La pedagogía de la esperanza es, en muchos sentidos, una obra madura, en la que Freire reafirma la vigencia de su propuesta educativa. Nos recuerda que la educación debe luchar contra la pobreza, el racismo, la desigualdad y la intolerancia. Más que nunca, necesitamos una pedagogía que no se limite a transmitir conocimientos, sino que forme ciudadanos críticos, responsables y solidarios. Una pedagogía que fortalezca la convivencia escolar y social, que promueva la justicia y que mantenga viva la esperanza. Podemos decir entonces que la esperanza no es un simple adorno en el discurso pedagógico. Es, como diría Freire, un acto necesario. Sin esperanza, la educación se vacía de sentido. Con esperanza, se convierte en un camino hacia la libertad y la transformación de nuestras sociedades. Y con esta idea quiero cerrar. Educar con esperanza es educar para la paz, para la convivencia y para la dignidad humana.